Vamos a continuar con la conferencia final. El doctor Rafael Villaseñor es licenciado en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad Iberoamericana. Es maestro y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es asociado, fundador y presidente de la mesa directiva del Centro de Estudios Interdisciplinarios de las Culturas Mesoamericanas, Asociación Civil, así como editor responsable de la revista Quincaban, que se publica en ese centro. Algunos de sus trabajos recientes son Estrellas y las guerras del clásico maya, publicado en 2012 en el número 1 de Quincaban, revista electrónica del Centro de Estudios Interdisciplinarios de las Culturas Mesoamericanas. El Tonalámatl, Ordenamiento Social en el Tiempo y el Espacio en Mesoamérica, que se publicó en 2010 en el número 8 de la Nueva Época de la revista Estudios Mesoamericanos, que publica la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y El Mundo Ordenado de los Pueblos Indios, reflexiones acerca de la obra de Franz Tichy, capítulo del libro Cosmovisión Mesoamericana y Ritualidad Agrícola, Estudios Interdisciplinarios y Regionales, coordinado por Johanna Broda y Alejandra Gámez, que se publicó en 2010 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Damos al doctor Rafael Villaseñor la palabra. Gracias, Beatriz. Sí, ya lo prendí, ¿verdad? Bueno, pues primero quiero agradecerle a los organizadores de este evento, porque sé que organizar cualquier evento de esta naturaleza siempre requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, y pues a ti, Beatriz, en particular por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues queremos platicar un poco sobre cómo el tiempo fue un factor ordenador del espacio, y no solamente del espacio, sino de muchas otras de las manifestaciones de las culturas mesoamericanas y que de alguna manera se ven reflejadas hasta nuestros tiempos. Esto está basado en una obra de Franz Tichy, pero para comenzar pues quisiera mostrarles, si no tienen inconveniente, yo me paro porque así hablo mejor. Mapa de mi ciudad, la Ciudad de México, en la parte central. Y pues ahí pueden ver ustedes la catedral, el zócalo, etcétera, etcétera. Lo que pueden ustedes apreciar allí es cómo hay una retícula de la traza de las calles que se extiende por una muy buena parte de la ciudad, como ahí se puede apreciar, y ahí le ponemos esta retícula como para nada más destacar esto. El centro de la ciudad, construido pues es al principio de la colonia. ¿Y qué ha sucedido al transcurrir del tiempo? Si nos vamos a la parte surponiente, tú, Beatriz, la conoces bastante bien, está la avenida Luis Cabrera, ahora hecha un desastre por las obras, pero vemos que nada que ver, ¿no? Si sobreponemos la retícula original de la Ciudad de México, ya no hay una relación de las calles con lo que en realidad había sido originalmente la Ciudad de México. No es exclusivo esto de la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí tenemos también el centro de la Ciudad de Puebla, y también pueden ver ustedes la catedral en la parte central, el zócalo de la Ciudad de Puebla, y se observa también pues una ortogonalidad en las calles. Si sobreponemos la retícula de la Ciudad de México, bueno, pues no exactamente coincide, tendríamos nosotros que girarla ligeramente, y podemos observar que hay también una regularidad. Pueden ustedes observar, aquí hay el lecho de un río, y a pesar de esto, la ortogonalidad o este orden que se ve en las calles también continúa después del lecho del río. De igual manera que en la Ciudad de México, si nos vamos a una zona también de reciente construcción, aquella parte del surponiente de la Ciudad de México más o menos se empieza a urbanizar alrededor de los años 70. Esto es una urbanización ya de los años 2000, en la parte también sur de la Ciudad de Puebla,
Y ahí sí, pues diríamos, nada que ver. Perfecto, gracias. Ahí sí, nada que ver, ¿no? Incluso podemos observar cómo hasta dentro de las mismas colonias, una parte pues puede tener cierta regularidad, pero aquí al lado ya no, nada más, ya nada que ver. Pero estamos en el Colegio Mexiquense, entonces tenemos que hablar de Toluca. ¿Dónde está? Ah, ya se me perdió. Ahí está, pues también igual el centro, la plaza, ¿cómo le llaman? Ustedes saben cómo se llama, de los mártires. Y también igual pues se ve esta misma ortogonalidad que ustedes pueden observar en las otras ciudades. También estamos hablando de la parte pues inicial de la ciudad. Y si sobreponemos nuevamente la retícula de la Ciudad de México, tampoco coincide muy bien, habría también que rotarla ahora en el sentido contrario, pero también se puede observar esa regularidad en una muy buena parte de la ciudad. ¿Qué sucede en otras colonias como San Buenaventura y Seminario? Pues tenemos el mismo problema que vemos en estas otras ciudades que ya les mostré. Ahí está ya la retícula de la ciudad de Toluca, bueno, digamos más o menos, y pues tampoco representa el mismo efecto que habíamos visto de la ciudad de Puebla. Pues aquí podemos ver en la misma colonia, aquí en el Seminario, pues vemos que hay algunas calles que tienen una orientación, mientras que ahí mismo, en la misma colonia, pues otras ya tienen una orientación totalmente diferente. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué está sucediendo con la cultura y la manera como estamos construyendo nuestra cultura en la actualidad, con respecto de aquello que sucedió y que rigió el ordenamiento, no solamente de las ciudades, sino pues lo que rige el ordenamiento en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad? Para esto, pues vamos a hablar un poco de este autor, Franz Tichy, un investigador, geógrafo cultural. Él se incorpora a los estudios en México hacia el año 1962, que llega para incorporarse al proyecto México de la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Como geógrafo cultural, pues estudia el ámbito de su competencia, entonces estudia orientaciones y una serie de cuestiones en esos lugares que ahí he marcado. Como resultado de las investigaciones que él hace, en 1991 publica su obra El mundo ordenado de los pueblos indios, un ejemplo del ordenamiento del espacio y el tiempo en el México precolombino, en alemán. Y en esta obra pues ya hay una síntesis básicamente de esta investigación y de otra serie de investigaciones que realiza a lo largo de su estancia aquí en México. Lo que encontramos en esa obra es el pensamiento ordenador del espacio y el tiempo que hacen los pueblos mesoamericanos, como más o menos ya lo medio mencioné, pero es lo que vamos a tratar ahorita en esta plática. Y explica en términos generales cómo la orientación de las estructuras de los campos de las ciudades están hechos conscientemente con base en ciertas cuestiones que van a regir y que son fenómenos astronómicos. Ahora Geraldine y Ofelia nos han hablado ya un buen cacho de algunas cuestiones hay de astronomía y cómo pues se van implicando en esta creación cultural de los pueblos. Primero, algunas consideraciones que él hace. Él ve con base en estudios previos de algunos otros investigadores que lo antecedieron y de otras cosas que empieza él ya a trabajar. Él considera algunos puntos importantes. Uno, las posiciones solsticiales del Sol como marcadores importantes. Otro punto es cuando el Sol sale en algún punto del horizonte y que va a marcar lo que él denomina los días de la mitad del año. Y por otro lado, el día que el Sol cruza por el cenit.
Ahora, el Sol cruza por el cenit en diferentes días en distintas latitudes. Como parte de las orientaciones estas que él observa, ve que se orientan estructuras por un lado, bueno, tanto las estructuras como las trazas de los campos, como las ciudades propias, van a mantener ciertos alineamientos hacia esas posiciones destacadas del Sol, o que van a regir o que van a tener una importancia muy particular culturalmente. Ya un poco como resultado de todo esto, y ahorita vamos a ahondar en esta parte, pues él hace una serie de propuestas en cuanto a unidades de medida, angular y longitudinal. De hecho, acabo de comprar este libro de Metros, Lenguas y Mecates que editó el CIESA y que habla un poco de este tipo de cosas. Bueno, ya es un poco más actualizado. Pero lo que él hace es, bueno, entre otras cosas también es proponer una reconstrucción de un calendario que rija con base en estos fenómenos astronómicos y que también pueda regir otra serie de actividades, como las actividades agrícolas particularmente, que son pues algunas de las que tienen cierta relevancia en las culturas mesoamericanas. Y quisiera yo destacar este último punto que pongo ahí en esta lámina, y es que esta concepción ordenadora del tiempo, que si bien la vemos manifestada en las trazas de las calles, en las orientaciones de las estructuras, o en las trazas o las particularidades de los campos que se cultivan, no solamente la concepción ordenadora no solamente está presente en esos aspectos físicos y materiales que podemos ver, sino que invade todos los ámbitos de la sociedad, cuestiones religiosas, sociales, materiales, espirituales, el arte, la arquitectura, la agricultura, todo va a ser regido por esta concepción ordenadora. Y esto es relevante y precisamente por eso hacía yo la pregunta y el ejemplo con esos planos. Si bien cuando se construyen estas ciudades que puse allí, hay un ordenamiento y de repente vemos ya en la actualidad, pues habría que preguntarle a los urbanistas actuales, ¿no? Va a ver por qué están sucediendo estas cosas. Pero vemos que también tiene un efecto en otros aspectos de la sociedad y que es, pues, digo, los temas que nosotros estudiamos también, ¿no? En la actualidad. Para abordar sus estudios y finalmente hacer las interpretaciones de los resultados de las investigaciones que él lleva a cabo, tuvo que hacer digamos, poniéndolo un poco en nuestros términos, utilizar un poco como marco de referencia, como marco teórico, cuáles fueron algunas de las concepciones mesoamericanas del tiempo y del espacio. Uno de ellos es la percepción del tiempo. Bueno, nos dio una clase Geraldine maravillosa, con base en Jean Piaget, pero básicamente pues podemos resumirlo en 2 puntos. Uno, el transcurso del tiempo. En primer lugar, en el transcurso del día a día. Si bien pues vemos que el sol sale, transita por el cielo y finalmente se pone en el horizonte poniente, y esto pues nos da una percepción del tiempo de básicamente un día, que es algo que va a regir actividades de la sociedad. Pero por otro lado pues tenemos también el transcurso del tiempo a lo largo del año y que también está marcado por el movimiento del sol. En este caso, por las posiciones del sol, cómo sale y se pone día a día en distintos lugares en el horizonte. Nos mostró Geraldine también unas láminas ahí muy interesantes al respecto. Pero no solamente lo vemos en el sol, sino que también
observamos que a lo largo del año estas mismas distintas posiciones del Sol van a correlacionarse con, por ejemplo, las estrellas que se observan en el cielo. Si nosotros observamos hoy en la noche, pues las estrellas, vamos a ver ciertas constelaciones y no van a ser las mismas que observamos en el cielo hace 3 meses. Bueno, las mismas estarán, pero ya van a estar en otra posición, más desplazadas hacia el poniente a la misma hora. Y por otro lado, pues vemos también ciertos cambios en la naturaleza. Según el Sol sale más hacia el norte, sale y se pone más hacia el norte o más hacia el sur, pues los días son más calientes, más fríos, llueve, deja de llover, las plantas florecen, las cosechas se completan, se terminan, en fin, toda una gama muy amplia de manifestaciones que vemos en la naturaleza. Y lo que hacen los mesoamericanos es correlacionar precisamente todas estas distintas cambios en la naturaleza con el transcurrir del tiempo. Eso pues llevó a algo, ¿no? La observación nos permite conceptualizar, hacer una abstracción de lo que está sucediendo y entonces lo sintetizamos en un calendario. Y un calendario natural, lo que hoy conocemos como pues, el año trópico, ¿no? O un calendario trópico. En el pensamiento mesoamericano aparece o rige ciertos factores, o sea, uno de los elementos muy importantes es el Sol. Vemos aquí el Sol en sus posiciones solsticiales, entonces el Sol sale por el oriente, se pone en el poniente, y aquí digamos que estoy marcando el solsticio de verano, en donde el Sol está en su extremo norte, entonces salió por el extremo norte, y ese mismo día se va a poner en el extremo norte, en el oriente poniente. A lo largo del año, pues el Sol se va a ir desplazando lentamente para salir cada vez más al sur, hasta que finalmente llega al extremo sur en el solsticio de invierno, y entonces ese día pues se va a poner también en el otro extremo. Tenemos 4 esquinas que seguramente los antiguos mesoamericanos pudieron haber unido imaginariamente con unas líneas y que fue lo que dio origen a la concepción de esto que muchas veces conocemos simplemente como la Cruz de San Andrés, un ideograma cósmico olmeca como lo llama Franz Tige. Este espacio en este ideograma, pues tenemos pues básicamente un rectángulo en donde hay un área hacia el este, un área hacia el norte, hacia el sur, hacia el poniente. Y para los antiguos mesoamericanos, ellos no marcaban el punto cardinal. Hacia allá exactamente está el poniente y hacia allá es el este. Y no marcan ese punto, sino todo eso es el este, todo eso de allá es el norte, todo eso de allá, ¿ves? Para allá, todo eso es el sur. Pero no solamente es importante estos rumbos cósmicos, sino que además estos rumbos cósmicos se van a asociar con una serie de cuestiones. Ofelia también ya nos platicó mucho de una serie de deidades, los días, ciertos días que están asociados a cada uno de los rumbos cósmicos, asociados también con ciertas deidades, porque las características de estos dioses pues tienen atributos que tienen que ver con el inframundo, o con la lluvia, o con la germinación de las plantas, etcétera, etcétera, y por lo tanto se asocian con estos rumbos cósmicos, y con otros aspectos, lo masculino, lo femenino, cuestiones materiales y cuestiones de pensamiento. Así pues, se hace una construcción a partir de estas observaciones que se van a materializar o se van a concebir ya en el espacio, pero todo esto es a partir de el tiempo. Es el tiempo el que va a plasmarse ahora en el espacio para representar, para significar, para darle importancia y relevancia a ciertas cuestiones que finalmente son las que van a regir a la sociedad.
Otro de los aspectos importantes que encuentra Tiggy y que rigen en el pensamiento mesoamericano es que el tiempo se cuenta a partir, o se lleva a cabo a partir de contar los días. Así pues, tenemos el tiempo pues de los solsticios, y entonces el sol va a transcurrir o va a viajar desde un solsticio de verano hasta el solsticio de invierno, y lo que va a suceder aquí es que vamos a tener simplemente una cantidad de días, alrededor de 182, 183 días, desde un extremo solsticial hasta el otro. Y eso nos da una división del tiempo del año en dos. Pero adicionalmente, lo que hacen los mesoamericanos es que no ubican, o no es, digamos, lo relevante no es el punto cardinal norte, sur, este y oeste, sino el día que divide a este periodo en dos mitades iguales, los que él denominó días de la mitad del año. Ivan Spreitz y Johanna Broda también, pues algunos le han cambiado el nombre y algunos dicen, bueno, días de la mitad del año o días de un cuarto del año, porque finalmente si todo esto es un año, pues estaríamos dividiendo el año en cuatro momentos importantes. Entonces, de esta manera se van identificando estos momentos o puntos del Sol en su transcurso anual que son relevantes o que tienen cierta significación. A final de cuentas, también para los mesoamericanos es importante esto, la división en dos tiempos significativos de lluvias y seco, y esto es particularmente importante para una sociedad agrícola, sobre todo si la agricultura es de temporal, como todavía sucede por ahí en alguno que otro lugar de nuestro país. La observación del Sol, pues básicamente es, como lo hemos visto aquí más o menos tratado de expresar, es por en dónde sale el Sol en el horizonte. Pero hay un momento también clave en el transcurso del Sol, y es el día que éste cruza por el cenit. También llega a ser un momento de cierta relevancia y lo podemos constatar por la existencia de estos observadores cenitales o observatorios de tiro, que les llaman, como este de aquí, que es el de Xochicalco. Ciertamente no hay regados de estos por toda Mesoamérica, hay unos cuantos, está el de Xochicalco, en Teotihuacán y Monte Albán. Pero, ¿cuál es la característica de estos? Bueno, su característica principal es que nos permite observar el Sol cuando éste cruza por el cenit. De ahí que ciertamente debió de haber sido algún momento de importancia para el pensamiento mesoamericano. Alguna de las características es que permite que la luz difusa del Sol entre al interior de la caverna inferior desde el 28 de abril hasta el 15 de agosto, o pongámosle 30 de abril, 13 de agosto, que va a dividir el ciclo de 365 días en dos periodos importantes. 260, el Tonalpowali, el Tzolk'in, y 105 días para completar el año de 365 días. Adicionalmente, hay dos momentos que permiten la entrada de la luz solar desde la parte alta y pegar directamente en la parte inferior, en el suelo, en esas fechas que ahí están marcadas. Tiggy propone algo, y él dice, bueno, ¿qué sucede si ponemos allí un diafragma para hacer una especie de cámara oscura a unos 65 centímetros del borde superior, con una perforación de alrededor de unos 6 centímetros y medio de diámetro? Eso va a permitir la proyección de un haz de luz que se va a reflejar en la parte inferior con un diámetro de alrededor de unos 7 centímetros.
Día a día, como el Sol va cambiando de posición, oriente, poniente, y aquí exactamente tenemos el meridiano. Entonces, cuando el Sol está en el meridiano, pues, digamos, si está exactamente sobre nuestra cabeza, está en el cenit. Pero al día siguiente ya no va a estar exactamente sobre nuestra cabeza, sino que cuando cruce el meridiano va a estar corrido ligeramente más hacia el norte o ligeramente más hacia el sur. Al revés. De repente me pierdo, ¿no? En el espacio. Entonces, eso va a hacer que la proyección en el suelo se desplace 3.7 centímetros cada día. Ahora bien, si hoy, vamos a suponer que hoy el Sol está exactamente en el cenit, entonces va a proyectar un haz de luz en el suelo, en una posición. Contamos 365 días y entonces en 365 días el Sol vuelve a estar en principio en el cenit. Y lo que va a suceder es que va a tener en realidad una desviación ligera de unos 9 milímetros con respecto de la que habíamos tenido hace 365 días. 365 días después, otros 9 milímetros más, y así sucesivamente hasta que después de 4 años va a tener 3.6 centímetros de desplazamiento, casi el equivalente al desplazamiento de un día. Entonces esto seguramente les habría permitido saber que el año trópico es ligeramente distinto del año, digamos, calendarizado que ellos tenían de 365 días. Y una última consideración de las concepciones mesoamericanas, hablamos un poco ya del ideograma cósmico olmeca, es la construcción de este signo Olin, que básicamente pues tiene su origen en ese ideograma olmeca, en donde tenemos los extremos solsticiales del Sol, pero adicionalmente tenemos este eje cenit-nadir. Precisamente pues identificado por estos observatorios cenitales. Entonces es importante estos extremos solsticiales, es importante el cruce del Sol por el cenit, como los puntos relevantes que le van a permitir a Tiji identificar estos fenómenos naturales en esta concepción mesoamericana prehispánica y qué es lo que está sucediendo entonces ya en el entorno de las propias ciudades. ¿Qué hace él? Bueno, pues platicamos un poco sobre su investigación. Él lo que considera es, por ejemplo, aquí tenemos la pirámide de Cholula, que tiene una orientación determinada de 26 grados. Aquí tenemos las gradas que están dirigidas a 26 grados hacia el norte del oeste. Esto es una azimut de 296 grados. Esto va a mostrarnos que si yo me paro en la pirámide de Cholula y observo directamente hacia el frente a donde apuntan las gradas, voy a ver al Sol ponerse enfrente de mí el día del solsticio de verano. Sobre esta estructura de la pirámide original se construyó la iglesia ya en la época de la colonia. Entonces, lo que Tiji observa es que muchas de las estructuras, muchas de las iglesias y conventos coloniales se construyen sobre estructuras prehispánicas, manteniendo la misma orientación que tenían las estructuras prehispánicas. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí una imagen de Cholula. Aquí podemos observar la pirámide con su orientación, aquí está la iglesia y la traza de la ciudad respeta la misma orientación que tiene la pirámide de Cholula. Si vemos un plano un poco más amplio, podemos ver que además de tener toda la ciudad, una buena parte de los campos que se encuentran ya hacia las afueras continúan teniendo
la misma orientación que tiene la traza de la ciudad y regida, vamos a ponerlo, por la pirámide. En Atoyac, Zahualpan, en las mediciones que él hace de ciertos sitios arqueológicos y de los campos, observa que en donde están los campos y ciertos sitios arqueológicos ahí asociados a los campos, mantienen ambos las mismas orientaciones. En Tepeaca, este es ahí en la cuenca de Puebla, Tlaxcala, él observa que las iglesias, y ahí encuentra un chorro de iglesias, y los campos, las trazas de los campos, también respetan las mismas orientaciones. Podrán ser distintas entre unos y otros, pero en donde está una iglesia que tiene una orientación determinada, el campo tiene esa misma orientación. Este es el Colegio Mexiquense. Entonces, ¿qué hacemos en Puebla? Vámonos a la cuenca nororiente de México, y tenemos, bueno, pues Cerro Gordo, Chiconautla, Teotihuacán, Patlachique, Texcoco, Acolman andaba por acá, en fin, todos estos lugares que él mide, y va y mide cualquier cantidad de sitios, y lo que él encuentra allí pues son las iglesias. Entonces básicamente lo que empieza él a medir son las orientaciones de las iglesias. Sobre esta suposición, en algunos lugares sí se puede comprobar que las iglesias están construidas sobre las estructuras prehispánicas, en algunos otros lugares pues ya no hubo manera de verlos, pero pues mantiene él esta suposición de que las iglesias fueron construidas sobre esas estructuras prehispánicas. Y lo importante es que cuando él, además de medir las iglesias, mide los campos, mide las ciudades o los poblados, las trazas de los poblados allí, observa que tienen siempre las mismas, respetan esas mismas orientaciones entre ellos. Esto lo lleva a proponer una serie hacer algunas propuestas con base en los resultados. En primer lugar, encuentra que los centros ceremoniales y las trazas de las ciudades y de los campos tienen ciertas orientaciones que son significativas. Unas están orientadas hacia los solsticios, otras que van a estar orientadas hacia estos que él denomina como marcadores de los días de la mitad del año. Había yo mencionado hace un momento que esta parte de que para los mesoamericanos era importante la cuenta más que la posición astronómica, digamos, en este caso. Permítanme explicarme. De un extremo solsticial al otro extremo solsticial transcurren alrededor de unos 182, 183 días. El punto cardinal poniente o el punto cardinal oriente pues estarían aquí, en esta línea. Pero para los mesoamericanos no sería importante el punto cardinal porque ellos no midieron angularmente estos extremos y dijeron, bueno, a ver, tenemos este ángulo, divídelo a la mitad, que no es una cuestión tan difícil, lo aprendimos a hacer todos en la primaria, y entonces divídelo a la mitad y ahí está, y ese es el punto cardinal. No, sino que para ellos lo importante era la cuenta de los días día a día. Salud. Entonces, pues lo que dicen es, bueno, pues en dónde va a estar el sol después de transcurridos 91 o 92 días. Y esto da una posición ligeramente distinta de lo que podemos encontrar con los puntos cardinales. Y la otra orientación importante que él encuentra, pues es el día que el sol pasa por el cenit, que varía, como ya lo mencionamos, según la latitud geográfica. Otra de las cosas que él encuentra es que siempre las orientaciones están dadas, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj.
En otras palabras, de los puntos cardinales siempre van a estar hacia la derecha, de tal manera que van a encontrar, bueno, dice también que eran desde la época prehispánica, y va a encontrar que estos se encuentran en estos espacios. Si son al poniente, entre los 270 y los 295 grados, aquí están concentradas las orientaciones que él midió. Y si son hacia el oriente, van a estar concentradas entre los 90 grados y los 115 grados. El cero es, normalmente, bueno, en geografía, y topografía, y etcétera, etcétera, el cero siempre es hacia el norte y siempre pues gira en sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí tenemos 90 grados, 115, 270, 295 grados. Pero no encuentra, bueno, sí encuentra orientaciones hacia distintos lugares. Vieron ustedes cómo la retícula esta de la Ciudad de México, de repente la giramos hacia la derecha y de repente la tuvimos que girar hacia la izquierda. Bueno, él encuentra pues distintas orientaciones, pero en esos rangos y concentradas en ciertos puntos. Aquí luego de repente hay una serie de discusiones con mis colegas arqueastrónomos, porque luego dicen, no, es que mira, aquí esta estructura está girada 2 segundos de grado. 2 segundos de grado es nada. Entonces, ¿quiere decir que está marcando otra cosa? No. Digamos, como decimos en el argot luego cuando se construye, ¿no? Se mide al pelo de albañil. Pues apúntale para allá, pues apúntale para allá, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo medían los mesoamericanos? ¿Qué elementos tenían? No tenían teodolitos. Una vara, a ver, párate allá, y a ver hacia dónde se proyecta la sombra, pues se proyecta para allá, a ver, no, muévete más para la derecha, más para allá. Ahí, órale, pon un reventón, su mecatito, y entonces, pues trazaban. Entonces, pues es razonable que encontremos que no todas las mediciones van a estar exactamente orientadas como si hubiéramos utilizado un teodolito. Por eso él maneja ciertos rangos. Y él encuentra que están concentrados en esos rangos la gran mayoría de las orientaciones de campos, estructuras y todo eso que ya les platiqué. ¿Qué significan estas orientaciones? Estas entre 0 y 2 grados están orientadas hacia lo que marcan los días de la mitad del año. Las orientaciones que encuentra entre los 20 y los 21 grados son de sitios que están marcando el día que el Sol pasa por el cenit en la latitud de 19 grados de latitud norte. Mencionamos aquí, pues, dependiendo de la latitud, el Sol pasará por el cenit en otras orientaciones, puesto que saldrá en otros días. Encuentra una buena cantidad de sitios orientados hacia los solsticios, entre los 25 y los 27 grados. La de 6 y 7 grados es exclusiva de Tenochtitlan, y que esto pues básicamente tiene que ver con ciertos puntos ya marcados en el horizonte que se han estudiado ya, donde tiene una importancia ritual para los mexicas, particularmente el horizonte oriental. Y la orientación entre los 16 y los 17 grados, que es la de Teotihuacán, la de 13 de agosto, 30 de abril, en esos días, el que divide el año en 260 y 105 días. En el área maya va a encontrar lo mismo, aunque ahí encuentra él algunas variaciones, ¿no? Va a tener también una serie de líneas que van a regir la orientación de las ciudades, de las estructuras. Hay algunos lugares en el área maya pues que son planos como mesa de billar, no hay puntos significativos en el horizonte, y entonces pues algunas orientaciones se dan entre una estructura y otra estructura de referencia, y
Alguna de las cosas así que encuentra un poco como diferentes es que las orientaciones características son ligeramente distintas de las que encuentra en el altiplano mexicano, pero básicamente están respetando los mismos ordenamientos. Y aquí los mismos ordenamientos, un poco las distancias entre estos grupos. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. ¿Qué tiene que ver con este punto, no? La propuesta de 4.5 grados como unidad de medida angular. Por supuesto, Tichy no sugiere que ellos hubieran dividido el círculo en 360 grados ni cosas de ese estilo, sino simple y sencillamente que hubieran tenido una especie de unidad de medida angular que equivaldría a lo que nosotros hoy manejamos como 4 grados y medio. Porque él encontró en las distancias entre esos grupos un promedio de distancia de alrededor de 4 grados y medio. Pero no solamente eso, sino porque 4 grados y medio es el ángulo que el Sol tiene desde el día que pasa por el cenit hasta el día que pasa por el solsticio de verano. Por supuesto no aquí en el Ecuador, sino más bien tendría que ser esto ahí en la latitud de 19 grados. Entonces, aquí más o menos en esta latitud en donde nosotros nos encontramos, si hoy pasó el Sol por el cenit, lo vamos a ver acá, y el día que está en el solsticio de verano, pues medimos el ángulo y tenemos un ángulo de 4 grados y medio. ¿Cómo lo hubieran hecho los mesoamericanos? Pues no lo sé, pero bueno, son de las propuestas de Tichy, ¿no? Lo relevante también del caso es que en esta latitud de 19 grados existe una buena cantidad de sitios importantes prehispánicos que están en esa latitud, así como pues básicamente 3 cerros que son muy significativos y muy representativos, que además son utilizados para la construcción y para la apropiación del paisaje ritual. Adicionalmente, mencionábamos hace un momento que para los pueblos mesoamericanos fue importante el contar los días. Entonces, lo que hace es, bueno, vamos a contar días, cuántos días transcurren desde que el sol sale por el solsticio, cuántos días transcurren al día que el sol cruza por el cenit, a los días de la mitad del año, o a estos tipos de fenómenos. Y con base en eso, lo que él hace es proponer una especie de calendarios que rigen estos momentos, pero que van a ser utilizados también para una cierta tipo de actividades. Para esto él utiliza un calendario agrícola, o propone la generación de un calendario agrícola basado en lo que él denomina un Tzolk'in fijo, o la cuenta de 260 días fija. Ofelia ya nos platicó de esto, y la cuenta de 260 días, pues simplemente empezamos con el día 1 lagarto, ay, Ofelia, tú te lo sabes re bien. 1 lagarto, 2 viento, 3 casa, 4 lagartija, 13 flor. 260 días transcurren y después de los 260 días, vuelve a comenzar. Él argumenta o utiliza como base un Tzolk'in que dice que reporta Rafael Girard. Él estudia la zona de Quetzaltepeque en Guatemala, y entonces dice que él observó, Rafael Girard, ¿no? Él vio que ahí utilizaban un Tzolk'in de 260 días, bueno, siempre será de 260 días, pero que era fijo. Esto es que siempre empezaba un 8 de febrero y terminaba un 25 de octubre. Y los 205 días, los 105 días restantes, no dice qué. Entonces siempre iba a empezar con el 1 Imish.
es área maya, pues entonces 1 y Mish, ¿no? Entonces siempre iba a empezar con el 1 y Mish, el 8 de febrero, y a terminar con el 13 Ajau, el 25 de octubre. Dejémoslo allí, y digo, para no entrar en la discusión de que sí o no, porque luego Bárbara Tedlock encuentra algunas cosas parecidas, pero no exactamente de un Solkin fijo, pero sí de esta cuenta de 260 días que va a tener inicios según le corresponda al continuum de esta cuenta de 260 días en una fecha determinada, pero a partir de allí empiezan a contar sus 260 días, que seguramente es lo que Rafael Girard quiso proponer. Bueno, las reconstrucciones que hace Franz Tichy, hace unos diagramas como estos, en donde tenemos nosotros un eje de los solsticios, solsticio de verano y el solsticio de invierno. Entonces, dice, si nosotros utilizamos como fecha pivote el solsticio de verano, 52 días antes y 52 días después, vamos a tener los días que el Sol pasa por el cenit, en este caso, como estaba en el área maya, ya en Quetzaltepeque, en la latitud geográfica de los 15 grados. Por ahí por donde está Copán y Zapa, y por allí. Entonces, hay un periodo de unas cifras significativas de 52 días, 5 veces 13. Pero luego, si a estos periodos les restamos, digamos, o empezamos a contar todavía 40 días antes o 40 días después, nos va a llevar también a otros momentos que son significativos, que serían los días de mitad del año. Y luego pues tendríamos 36 días antes o 40 días antes y 36 días después para completar los 260 días que inicia desde aquí hasta concluir acá. Y luego tenemos pues los 105 días. Entonces, ve que en esta latitud de 15 grados hay estos fenómenos solares que van a marcar y que además van a coincidir con espacios temporales regidos por la calendárica mesoamericana, en este caso con base en veintenas o en trecenas, ¿verdad? 40 días, aquí serían, digamos, 36 o 40 días, los 52 y 52. Veamos un poco la coincidencia de veintenas y regresemos al altiplano mexicano, el calendario mexica. Aquí, bueno, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ahora gira para el otro lado. Entonces tenemos los 12 meses de nuestro calendario y aquí correlacionado con ellos están las 18 veintenas del calendario mesoamericano. Entonces, en la propuesta que él hace de la correlación del calendario mesoamericano, tenemos los días de la mitad del año que van a coincidir con el inicio y término de la segunda y tercera veintena y la primera y decimosegunda veintena. Entonces, van a coincidir. El día que el Sol pasa por el cenit, en los 19.5 grados de latitud norte, que es más o menos la Ciudad de México, Toluca, toda esta región de por acá, esos días que el Sol pasa por el cenit, aquí pasa por el cenit y aquí pasa por el nadir, coinciden con el inicio y el término de la decimocuarta, inicio de la decimoquinta, término de la octava, inicio de la novena veintena. Entonces, coincide con fechas calendáricas que además, ustedes recordarán, pues siempre eran fechas que tenían alguna ritualidad asociada. Si estuviéramos en los 20.5 grados,
de latitud correspondería con estas otras posiciones del cruce del Sol por el cenit y por el nadir, entre la 17ª y 18ª veintena y entre la 5ª y la 6ª veintena. Excepción, toda ley, ya saben, ¿no?, que para que algo sea ley tiene que tener sus excepciones, es el día de los solsticios, que aquí los solsticios no hay correspondencia con inicio o término de ninguna veintena. Las condiciones para que esta propuesta que él hace se cumpla, pues es que todos los nombres de los días son los mismos que los del tonalpohualli regular. O sea, se siguen llamando Zipaquirá, etcétera, etcétera, y van coincidiendo con distintas regiones. Las discusiones, pues, de toda la vida y que realmente todavía no logramos saber con exactitud si verdaderamente se hacía una corrección calendárica o no se hacía una corrección calendárica del llamado bisiesto en la época prehispánica, si en algún momento dado sí hubo y después, antes no hubo y luego sí la incorporaron, o la incorporan hasta que llegan los europeos. En fin, son todavía cosas que siguen en la mesa de debate, porque bueno, pues todavía nos hace falta cierta investigación y pues hay que seguir revisando los documentos y lo que nos están diciendo los propios habitantes prehispánicos. Pero bueno, son parte de las condiciones aquí que nos menciona Tigui. Otro de los puntos que él menciona como condición para cumplir con esta propuesta es que el ciclo comienza siempre con un Ocipactli en un 14 de febrero y va a terminar en un 13 flor en un 31 de octubre. En otras palabras, el Solkin no va a estarse corriendo como normalmente sucede. Bueno, eso es algo todavía para discutirlo y debatirlo, pero bueno, es un poco la propuesta que hace con base en lo que él encuentra en sus mediciones. Bueno, algunas otras características que identifica él con relación a este llamado calendario sagrado. Él lo menciona calendario sagrado, yo me resisto a llamarlo calendario, es una cuenta de días, pero bueno, él dice calendario sagrado, y así lo ponemos. Y las características que él observa es que en esta propuesta vamos a tener coincidencias de inicios y términos de trecenas con, por ejemplo, los solsticios, con los días del equinoccio o los días que cruzan la mitad del año y los pasos del Sol por el cenit en las latitudes de 15 y 20 grados, un poco como lo vimos más o menos en el último diagrama ahí que explicamos. Y otro de los puntos es que todas estas fechas en donde encuentra él estos puntos o estas marcas significativas de las posiciones del Sol fueron determinantes en el calendario agrícola. Para la ritualidad, la petición de lluvias, la siembra, la cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo se empieza, ¿no?, a articular todo un comportamiento de la sociedad con base en cómo se observó el tiempo, cómo se midió y cómo fue a construir el espacio, a ordenar el espacio y todas estas otras actividades. Entre otras, bueno, pues son las orientaciones que él observa hacia los puntos solsticiales, el cenit, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que observa él es que hay diferentes orientaciones, unas que él le llama la serie de verano y otras la serie de invierno. Y menciona que particularmente unas
o sea, cada una de estas series van a observar hacia distintos rumbos. Unas, las de invierno, van a observar hacia el sol. Entonces, cuando él encuentra que las observaciones, las mediciones, los alineamientos que él determina, están dirigidos hacia ciertos puntos a las salidas del sol, van a corresponderse con las orientaciones de la serie de invierno. Y si están dirigidas hacia el otro lado, van a corresponderse con las orientaciones de la serie de verano. Lo cual, pues también tiene cierta relevancia. Ya mencionamos que los distintos grupos de orientaciones van a estar espaciadas alrededor de 4,5 grados en promedio, 4 grados 31 minutos es lo que él determina, y de ahí la propuesta de sus 4.5 grados de comunidad de medida angular, que no solamente la observó en estas separaciones de grupos angulares, sino que también ve la lápida de Cuilapan, el códice mendocino, algunas estructuras en Tikal y otras expresiones de la plástica mesoamericana en las que él observa que uno de los ángulos, digamos, como medida angular, es el de 4.5. Por supuesto, en algunos lugares quizás verá la separación angular entre una parte de una imagen, son 4.5, pero en otros ve 9 grados o 18 grados o 52 grados. O sea, invariablemente siempre serían múltiplos de los 4.5 grados. De ahí que corrobore él con estas mediciones que encuentra en la plástica, que puedan sí corresponderse con esto otro que se observó a partir del movimiento del Sol y del transcurso del tiempo, y que le dio esta separación de los 4.5 grados. Bueno, como parte de la construcción de la apropiación del espacio, esta lámina no aparece en esa obra, esta lámina la tomé de Johanna Broda, pero de hecho es cortesía de Franz Tichy, y es la ubicación de Cuicuilco y cómo se observa el Sol en distintas posiciones en el horizonte oriental. Entonces, ¿qué día sale el Sol? Y pues va a marcar, por ejemplo, esa fecha importante, ¿no?, que divide el año en los periodos de 260 y 105 días, que el Sol sale visto desde Cuicuilco en el Cerro Tlaloc. Y recordemos, Cuicuilco es un sitio preclásico, ¿no?, muy, muy temprano. Cuando el Sol sale sobre el pecho del Iztaccíhuatl, estaría marcando las fechas opuestas del 30 de octubre y 12 de febrero. Para los días de la mitad del año, pues estaría el Sol saliendo sobre el Cerro Papayo, en la punta del Cerro Papayo, y para los solsticios, pues estaría en nuestros dos extremos, en Tlamacas y en la ladera del Popocatépetl. De tal manera que estas observaciones, pues de esas posiciones solamente pueden ocurrir cuando se observan desde este punto. Si nos movemos un poco más hacia el norte o hacia el sur, nos alejamos o nos acercamos, la percepción del horizonte va a ser distinta. Y los puntos destacados en el horizonte oriental, por toda la sierra que se tiene aquí, pues son los que van a permitir ubicar Cuicuilco en el espacio. Eso es lo que finalmente, o una de las cosas que Tichy propone. En esta gráfica que desde de esta obra que les mencionaba, Tichy propone como un sistema hipotético
de planeación radial, nuevamente pues tenemos aquí Chiconautla, Cerro Gordo, Teotihuacán, Acolman, aquí está Tepetlaostoc, Texcoco, Chinautla, y él sugiere que la ubicación de estas ciudades tiene que ver con cuáles son los alineamientos o las orientaciones entre uno y otro, de manera, digamos, un poco como lo ejemplifiqué en el caso de Cuicuilco, y que tiene que ver también con las posiciones relativas hacia otros puntos destacados del horizonte, de tal manera que estos lugares no cayeron allí por chiripa, no es casual, es causal. Con toda intención están ubicados en esas posiciones, con toda intención las orientaciones de las ciudades, de las trazas, de las estructuras prehispánicas, de los campos. Hubo intencionalidad en todo ese proceso de ubicación espacial. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a permitir apropiarnos del espacio, ¿no? Hacer una apropiación ritual, pero no solamente ritual, sino en todos los aspectos, ¿no?, de la sociedad. Aquí se supone que quisiera yo concluir nada más con esta comentario de Franz Tichy y destacar la importancia, ¿no?, de cómo es que aquello que en algún momento dado rigió la construcción de nuestras ciudades o de las ciudades de este país, y que ahora en la actualidad pues vemos que, pues como decía, ya nada que ver, ¿no? O sea, cómo se construyen, cómo se orientan, no hay un orden ya que rija. Por supuesto, veíamos que todo está imbricado cuando nosotros tenemos las orientaciones regidas por un tiempo, por una posición del sol, que tiene que ver con la ritualidad, con el culto a las deidades, que se manifiesta en la agricultura o se utiliza para el control de la agricultura y de todas las otras actividades de la sociedad. Y hoy en día, pues, cada cosa la estamos viendo como cuestiones aisladas, que son los aspectos que pues todos nosotros nos interesa entender ahora, ¿no? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con los grupos? ¿Cómo se cohesionan? ¿Cómo se disgregan? Porque no solamente lo vemos representado, quizás lo vemos representado físicamente en ese desorden de las calles, pero está sucediendo en muchas otras cosas más en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villaseñor. Si tienen alguna pregunta, comentario, por favor. Sí, Evaristo. Bueno, que tiene muchísima razón el doctor, el ponente, y solo es un comentario, está relacionado con una ponencia que se llamó Los usos de la historia, saneamiento y pago por servicios ambientales en la cuenca del río Lerma, del doctor Martín Sánchez Rodríguez, que hace un análisis geográfico, histórico, para resolver el problema del aprovechamiento del agua, que está basado precisamente en cómo dividían y aprovechaban estos sistemas de entarquinamiento, decía él, para poder aprovechar el agua, que tampoco era fortuito. Claro. Sí, doctor Martín. De nuevo, como usted sabrá, doctor, yo, o no sabrá, a mí me he dedicado tampoco he dedicado, pero mis estudios en poder todo eso ha sido sobre el este de Asia, fundamentalmente sobre China y Japón, el área cultural china, etcétera, etcétera. Y claro, uno lee desde atrás, desde todo esto, y es increíblemente interesante para mí, visto ese interés,
cómo en la cultura china pueden observarse estas enormes correlaciones. Es decir, viven en el medio, una sociedad eminentemente agrícola, y también cómo traza su cuenta del tiempo, cómo orienta sus ciudades, cómo orienta sus palacios, sus construcciones, etcétera, etcétera, y cómo la importancia de la observación de la naturaleza puede, claro, explicar las modificaciones, etcétera, y cómo lo refleja en su organización social, política, etcétera, etcétera. Y yo le hacía una pregunta final a la doctora Geraldine hace rato. Si no hay aquí en México, yo no sé de ellos, este tipo de estudios comparativos, porque finalmente las sociedades humanas son en todas partes, se conforman en una forma muy similar, pero hacia atrás, esa importancia de observar los astros, los ciclos de las estaciones, para determinar cuándo se debía de iniciar la siembra, cuándo, etcétera, etcétera. Y en Asia es extraordinariamente importante. En algún momento se mencionó, no sé si la doctora ahora, la cuestión esta babilónica, dijeron, a mí me interesó mucho. Fue la doctora. Entonces, ¿hay alguna forma que ligue todos estos puntos en el pasado? ¿Hay algún estudio comparativo? Nadie lo ha hecho todavía. O si existen, seguramente existen. Inclusive Egipto, ¿no? Porque alguien mencionaba, y que mencionaba el señor ayer, la experiencia de las cajas de agua, etcétera, etcétera, que se inició en el Nilo, en Egipto, ese río, etcétera. Es fascinante que pudieran hacerse un día un estudio comparativo. Finalmente estamos en la globalización. Muchas gracias. Claro. Pues sí, sería muy interesante. Hay algunos estudios comparativos sobre algunos puntos así como muy específicos, ¿no? Por ejemplo, Arturo Montero, pues él ha estudiado algo de China, hizo un trabajo allá, investigó algunas orientaciones hace un año, más o menos hace un año que estuvo por allá, ¿no? Y bueno, pues ya vino con una serie de resultados y un poco, si bien no diríamos un estudio comparativo en el sentido estricto de la palabra, pero sí un poco como para propiciar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y justo hoy en la mañana que veníamos en camino, la doctora Albores y yo, veníamos platicando sobre cómo es que en la actualidad se pasan por alto, y digo, pues los intereses económicos que rigen no solamente a nuestro país, sino al mundo en general. Pasan por alto todo este tipo de cuestiones que fueron relevantes en la construcción de la cultura o de las culturas en el pasado. Y hoy en día, pues si tenemos unos campos y pasamos los tractores y los arados, y acabamos con la tierra, no importa, pues échale fertilizante, el caso es que siga dando, ¿no? No importa qué tipo de fertilizante y las consecuencias que esto pueda tener. Y como son monocultivos, pues entonces se llenan de plagas. Échale pesticidas y cosas de ese estilo. Si eso contamina, nos tiene sin cuidado. Lo que nos importa es el retorno inmediato, ¿no? La producción. Mientras que podemos observar que en el pasado los pueblos sí, ciertamente debían de haber sido más conscientes de todo esto. Quizás también porque no tenían los medios de una industria química, agroquímica, que les permitiera, con productos ya sintetizados, controlar las plagas y la fertilidad del terreno. Lo hacían de otra manera. Policultivos, intercambiando los distintos productos que se sembraban, moviéndose a otras áreas, dejando la tierra descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va un poco a lo mejor relacionado con esta pregunta que le hacía yo a la doctora Márquez en su intervención,
del uso ritual de los, y no diría yo tanto ritual, ¿no? De los códices calendáricos rituales, que son utilizados como un medio ciertamente de control, porque el poder ha sido el poder hoy y siempre. Eso es impajaritable, ¿no? Haya estado toda la vida. Pero de alguna manera sí también un poco esta conciencia de que los años son distintos y entonces ¿cuándo va a ser realmente el momento oportuno? Pues sabemos que por la posición del sol ahorita puede ser, pero el día nos dice que no. Entonces espérate una semana o haz este ritual para conjurar el problema y entonces te doy chance de que vayas a sembrar o de que vayas a cosechar o de que vayas a escardar, según el caso, ¿no? Hablando un poco del ámbito agrícola, pero pues eso se puede extender a muchos otros temas que rigen a la sociedad, ¿no? Y que hoy por hoy pues está totalmente desarticulado, ¿no? Pero sí lo encontramos por aquí, por allá, en algún otro lugar. Quizás nos convendría un poco investigar, y digo, pues aquí que estudiamos ciencias sociales, ¿no? Nos convendría un poco, a lo mejor, investigar y ver, bueno, ¿qué podemos hacer para un poco mediar esta tendencia, ¿no? Uh-huh. Es otro rollo, claro. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, agradecemos al doctor Villaseñor.